Carta de Simón. Como nuestra iglesia dice ser una iglesia bautista, piensan que estamos recibiendo la influencia de la denominación bautista en el presente. Aunque seamos una iglesia bautista que realiza el bautismo, es correcto decir que somos una iglesia independiente. Nosotros no somos una iglesia que presta el nombre de una denominación, sino es una iglesia independiente que fue antes de ser edificada, recibió la unción de ser pastor de una iglesia independiente y luego de predicar arduamente, al final es edificada. Nuestra iglesia toma la Biblia como la ley y según la Biblia tiene su fe, predica y lleva su pastoreo. Por lo tanto, aunque Simón estudió la teología en la iglesia presbiteriana, su conciencia es de una iglesia independiente. Aunque tuvo su vida de fe en la iglesia metodista, su conciencia es de la iglesia independiente. Aunque estuvo por un instante en la iglesia bautista, su conciencia es de la iglesia independiente. Aunque en cualquier lado del mundo preguntan qué denominación somos, y respondemos que somos una iglesia bautista, muchos dudarán sobre ello. La fe de la iglesia bautista niega las sanidades, pero como nosotros tomamos las sanidades como obra de nuestra fe, llevan de gran confusión. Nosotros, según el mandamiento del Señor, ciertamente tenemos que recibir el Espíritu Santo y también el bautismo, por lo cual pienso que nuestra iglesia es parecida a la iglesia bautista, también con la iglesia Pentecostés, también con la iglesia presbiteriana por el hecho de usar el nombre de ancianos, y también nos parecemos a la iglesia metodista por clamar la voluntad propia. Sin embargo, nuestra iglesia, siendo una iglesia que desde el comienzo bautiza y está llena del Espíritu Santo que vuelve a la palabra, somos una iglesia independiente. Por lo tanto, nosotros somos una iglesia independiente que elimina totalmente las cosas que van en contra de la Biblia y defiende minuciosamente las cosas de la Biblia y sigue la voluntad de Dios. El mundo divide el cristianismo y muchas denominaciones, causando que los miembros de la iglesia sean precavidos unos a otros. Sin embargo, todos los miembros de nuestra iglesia debemos aceptar que nosotros somos uno en Jesús, sabiendo que la identidad de nuestra iglesia es una iglesia independiente y teniendo su conciencia. La cabeza de la iglesia es Jesús y el legislador de la iglesia es Jesús. Jesús es la palabra y la fe que nos enseña viene del Padre Dios, por lo cual nuestra iglesia es una iglesia independiente que obedece esa palabra y es una iglesia hebrea que no va en otro camino. Nuestras palabras, acciones y fe son de la iglesia independiente. Nosotros no recibimos la independencia de nadie y no tambaleamos por la teología. Nosotros contenemos de la civilización antropocéntrica, sino que tenemos que ser espirituales para que nuestro espíritu no sea llevado por la civilización. ¿Será que la civilización podrá salvar el espíritu? No debemos depender de la civilización, sino depender de Dios y mantener nuestra fe teocéntrica por toda la eternidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y por lo cual nosotros creemos que Él ciertamente es Dios, haciendo el vino del seno del Padre y en la imagen de la sustancia de Dios. Él es Dios. Cuando alguien nos pregunte sobre nuestra iglesia, respondemos firmemente que somos la iglesia independiente. Digamos ciertamente que somos una iglesia independiente que no es igual a la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista o una iglesia metodista. Amén. La palabra de Dios, Juan 11, desde el 25 hasta el 26. La palabra de Dios, Juan 11, desde el 25 hasta el 26. Vamos a leer todos juntos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén.
En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra de Dios, para que Dios esté junto con el obispo mayor y tenga lleno de la inspiración, y para que nosotros en un solo espíritu podamos responder y podamos recibir esta palabra. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 이 시간에 역사해 주셔서 우리 하나님 참으로 하늘의 말씀으로 참으로 영원한 진리의 말씀으로 우리에게 먹이실 때 우리 영혼이 그 말씀을 받을 수 있는 참 영감이 있도록 하나님 도와주시고 역사해 주옵소서. 이 현장에서 하나님께서 친히 역사하시고 이 현장에서 많은 천사들이 함께 싸워주며 이 현장에서 우리 하나님께서 친히 역사하실 것이오니 하나님 감사드리며 오늘 도와주시고 이 시간에 함께 해주시고 성도들과 또 월남전이 말씀 전하는 주의 종이 하나 되어 우리 하나님 말씀을 흠모하고 하나님 말씀을 성공적으로 받을 수 있도록 도와주시옵소서. 말씀 전하는 월남전님을 도와주시사 하나님께서 친히 많은 능력으로 지원해 주시고 정말 영원하신 하나님의 뜻을 밝힐 수 있도록 하나님 이 시간을 도와주고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 또 오늘 거룩한 te damos gracias porque en este día santo nos has llamado y nos hemos reunido delante tuyo. Ayuda, Señor, que las personas que estén en este momento y también en todos los que están en Corea y todos los bereanos que están en toda nuestra tierra, ayúdanos, Señor, que tú seas el que seas obrando. Y en el nombre de Jesús, amén. Jesús es la resurrección. Vamos a leer desde el título la síntesis. Jesús es la resurrección, Dios es Padre, Él envía el Verbo a esta tierra, por lo tanto envía a su Hijo. El Verbo es la vida eterna. El Verbo se hizo carne y murió en la cruz. Esto es para experimentar la muerte junto con nosotros. Él resucitar de entre los muertos luego de 3 días. Él resucita como Dios. Nosotros creemos que Jesús resucitó como Dios. En el día en que Jesús murió, sus discípulos cayeron en la desesperación. Sin embargo, Él al resucitar da una gran fe al mundo y a sus discípulos, la fe de la resurrección. Luego de resucitar, Jesús se manifiesta a sus discípulos y les entrega el gran regalo diciendo: paz a vosotros, recibid el Espíritu Santo, y a quien remitiréis los pecados les son remitidos. La verdad a nadie juzga. Nosotros creemos en el Señor, quien resucitó. Esta fe es que el Señor nos da la paz y tenemos esta gran paz en nuestros corazones. Nuestra fe es que el Espíritu Santo ha venido en nosotros. El Espíritu Santo, siendo el Consolador, estará junto con nosotros eternamente. Nuestra fe es no juzgar a otras personas con nuestro corazón, sino es ser libre junto con toda la humanidad. Nosotros somos libres de la conciencia del bien y el mal, libres de la ley y de la conciencia, y no juzgamos a nadie. Amén. En este momento vamos a alabar 515 2 veces con toda fuerza para que toda enfermedad pueda irse. 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지다 외치며 사나니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케하니 주님의 뜻이라 해 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라 우리의 믿음 치솟아 독소리 날듯이 주
뜻이 이루어지다 외치며 사나니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 중한 자 정케하니 주님의 뜻이라 내 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아주시어 정의가 사나니 아멘. 하나님은 우리 아버지십니다. Dios es nuestro Padre. 예수를 믿기 전에 Queridos hermanos, nosotros antes de creer en Jesús no llamamos a Dios Padre, 아버지라고 pero nosotros ahora luego de creer en Jesús llamamos y confesamos de que que Dios es nuestro Padre. 유일하시다. Cuando nosotros hablamos sobre Padre, estamos hablando de que es único. No es posible de que nosotros tengamos dos padres, sino que Dios, cuando es Padre, es único. 넓은 하늘 Si nosotros vemos en todo en el universo y también todo el cielo, 어디도 no vamos a poder encontrar otro 아버지 같은 Padre que es como Dios. 아버지란 유일하심으로 Dios es el Padre que es único. 그는 조물주란 뜻입니다. ¿Eso qué significa eso? Que Él es el creador de todas las cosas. 스스로 De que Él es el que está... Él es soy el que soy, el que vive por sí mismo. 아무도 없습니다. Nosotros sabemos de que este mundo no vamos a poder encontrar ninguna palabra o ningún hombre que no tenga un Padre. 아버지 없이 La verdad es que la palabra Padre es algo que nosotros no podemos negar. 짐승에 Pues la verdad es que la persona que no ha nacido sin un padre es como un animal. 또 Pues la verdad también nuestra fe. 아버지를 모르며 신앙 Si nosotros no conocemos al Padre, no vamos a poder, no tenemos la fe. 그러니까 사생아는 Por eso, Él que no tiene Padre, Él que existe, que si no tiene Padre, no puede obtener ninguna gloria. 후사가 될 O sea, ¿qué significa eso? Que no puede ser el heredero. 수가 우리 하나님은 우리 Sino la verdad es que Dios es nuestro Padre. Y nuestra fe también tenemos el Padre. 권세와 영광을 얻을 수 Por eso nosotros podemos obtener de nuestro Padre el poder y la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus herederos. 영광을 우리가 Nosotros podemos podemos recibir la gloria de los cielos, del cielo. 하나님의 우리 아버지이기 때문에 Porque Dios es nuestro Padre. Entonces nosotros, como somos sus herederos, 영광을 entonces nosotros podemos obtener esa gloria. 분명히 알고 Es algo que nosotros tenemos que conocer ciertamente. 그 목적을 알아야 Y tenemos que conocer el propósito de esto para poder luchar. 그냥 가기만 하면 돼. 그 No es solamente el hecho de ir a un lado sin ningún propósito. 아니요. 그게 종교가 아니다 그래. O sea, ¿qué significa la alabanza que nosotros acabamos de cantar? De que nosotros no nos arrodillamos sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque si esto es así, es como una religión. Porque la religión es el hecho de cada uno de nosotros, es sin ningún 무릎 꿇는 propósito, es arrodillarnos ante 종교가 esto. 아니다. Pero entonces nosotros no nos arrodillamos sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque no somos una religión. 믿고 ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Padre Dios. 내가 하나님을 아버지라 할 때 Y nosotros conocemos sobre el Padre Dios. Y dentro del Padre Dios, nosotros somos personas que hemos renacido nuevamente. Hemos vuelto a nacer dentro del Padre. Cuando esta carne nace, nosotros, aunque salimos del vientre de la madre, 하나님으로부터
다시 거듭난 거예요. Pero la verdad es que nosotros dentro de la fe volvemos a nacer dentro del Padre, Dios. 땅으로 돌아갈 수 있지만은 Aunque nosotros en esta carne podamos volver al polvo de la tierra, 절대 하늘을 pues la verdad es que las personas que han nacido de la carne no van a poder recibir el reino de los cielos como herencia. Pero ustedes y yo 우리 아버지시고 sabemos de que Dios es nuestro Padre, y esto es algo que nosotros tenemos la certeza, y es algo que ni siquiera los ángeles pueden cortar, ni siquiera la muerte de esta carne, ni las potestades de esta tierra pueden cortarnos de esto. Esto es lo que nos dice en Romanos 7. 의롭다 하시고 Y también Dios nos ha puesto a nosotros como justos y nos ha justificado a nosotros y nos ha puesto como sus hijos. ¿Y quién podrá cortarnos de esto? Las potestades de esta tierra. ¿Será que es la muerte o los ángeles o ninguna de esas cosas de este mundo? O no, los ángeles podrá cortarnos de esa identidad, esa relación eterna que tenemos con el Padre. Por la verdad, si nosotros no conocemos esto, nos vamos a convertir en una religión. Por la verdad, el tomar el día de hoy, en esta hora, este culto, sin conocer esto, es una religión. 그 아버지에게 나와서 Nosotros venimos delante de nuestro Padre. 듣고 Nosotros escuchamos la voluntad de nuestro Padre y aprendemos de esto y tratamos de obedecer de esto. Yo también estoy tratando de hacer la voluntad del Padre. 의지도 없고 Pues la verdad es que la persona que no tiene verdaderamente ese deber o ese corazón de 하늘나라를 유업을 seguir y obedecer la palabra, la voluntad de Dios, del Padre, entonces no va a poder recibir como herencia el reino de los cielos. Y eso lo único que le esperará es el infierno. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Por eso que nos dice la palabra de Dios. Dios ama de esta forma al mundo, que envía a su Hijo unigénito a esta tierra, y cualquiera que cree en Él recibirá la salvación, y el que no cree en Él recibirá la destrucción. Es así de claro. 하나님이 후사가 되는 El hecho de que nosotros recibimos la salvación y nos convertimos en herederos de Dios no es algo que sea, es algo que es certero. Es que el hecho de que usted cree o no, es el hecho de que usted tiene el pecado o no. 그걸 따지지 않습니다. No, 인간은 ese 죄 es. 없는 사람이 아무도 없어요. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay ningún hombre que no tenga pecado. Por la verdad, esto no es algo que nosotros, que Dios esté mirando o no. Es el hecho de si usted cree o no. Si usted cree o no. Esto es lo que Dios está mirando. 나는 죽을 죄인입니다. 아니 너 No es el hecho de que, yo soy un verdadero pecador. No es esto. ¿Usted cree o no? Si yo sí creo, entonces tú vas a ser mi hijo. 난뭘 믿는지를 모르면 난 죄인인 줄 알아요. 그럼 난 지옥 가라. Pero entonces si usted, no sé lo que yo estoy creyendo, si yo soy un pecador, entonces vaya al infierno. No es algo que sea como confuso, sino que es algo certero. Es algo que es firme y es algo muy claro. 성령이 오셔서 이러한 고백을 Por eso nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros confesamos este tipo de confesiones. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá el perdón ni este siglo ni el siglo venidero. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo con nuestros ojos. 우리에게 눈을 이거나 Pero la verdad, nosotros no sabemos cuándo, pues, la verdad, Él no se manifiesta, pues, delante de nuestro. Y no solo sabemos, pues, ni sabemos si vamos a blasfemar o contra Él o no. 보복하거나 하지 않습니다. Pues, la verdad, el Espíritu Santo en ese momento no nos castiga a nosotros. 그것은 금세도 Pero, sin embargo, 이제 esto no tendrá ningún pecado, no habrá ningún perdón de pecados en este siglo ni en el siglo venidero. 용서받지 못할 O si es un pecado que no tendrá ningún perdón. Es una persona que no va a poder recibir 그래서 la salvación. 떼신 겁니다. Es algo que Jesús ya ha sellado y dicho. 아버지 하는 신앙 Queridos hermanos, cuando nosotros confesamos de que Dios es nuestro Padre, ¿qué tan certero es esto? 분명한 거를 Que es algo tan firme y tan claro. Por favor, una vez ustedes comprendan esto. 우리 아버지가 Él, quien es nuestro Padre, 우리 인간들이 하나님 아버지를 알지 못할 때 en el momento en que el hombre, ni siquiera cuando nosotros conocíamos a nuestro Padre y cuando nadie lo podía conocer, Dios, Él
envía desde su seno el Verbo en esta tierra. Y cuando Él viene en esta tierra, cuando ese Verbo viene, Él viene como hijo de hombre, viene como hombre. Él viene como... Y nace, ese Verbo nace entre el vientre de una mujer. Él nace y como hombre y Él luego muere en la cruz. Y luego Él vuelve a resucitar como Dios. Estas tres cosas son algo que nosotros sabemos ciertamente. Que Él es hijo de hombre. ¿Qué significa? Que Él nació como hombre. Pero nosotros si vemos en la Navidad, ¿qué es lo que significa esto? Hay muchas personas que verdaderamente van a fiestas y se gozan sobre esto, pero la verdad eso no es el significado de la Navidad. ¿De qué significa esto? Es el recordar el hecho de que Jesús vino en esta tierra como hijo de hombre. Aunque los incrédulos no saben sobre el significado de esto, ellos podrán disfrutar y celebrar sobre esto. Pero la verdad es que nosotros sabemos de que, Dios, según esa voluntad que Dios ha planeado desde antes de la eternidad en el cielo, ese Verbo vino en esta tierra como hombre, siendo hijo del hombre, nació como hombre y luego Él murió colgado en la cruz y luego Él Él resucitó. Estas tres cosas, la verdad es lo más importante dentro de nuestra fe. Es algo que tenemos que saber y comprender firmemente. Es algo que no podemos negar. Es el hecho de que si nosotros negamos el hecho que Dios nació en esta carne, como carne, entonces esto es el anticristo. Pero ¿cuál es la razón por la cual Jesús vino en esta tierra como hombre que nació en Belén? Pero entonces hay personas pueden decirse, ¿cómo pueden decir de que Él, quien nació en Belén, puede ser hombre? Pues la verdad es que el que niega esto, verdaderamente será enviado al infierno. Y verdaderamente este es el anticristo. Por eso el hecho de que Jesús haya nacido en esta tierra, el hecho de que nosotros creemos en esto, es el hecho de que nosotros creemos en Emmanuel, de que Dios está junto con nosotros. Aunque Dios que nosotros no podemos ver, nuestro Dios se manifestó dentro de nosotros. Y Él murió colgado en la cruz. Y luego Él resucitó. Y nosotros por medio de esta fe, al obtener esta fe, nosotros podemos hacer la obra que Jesús ha hecho y podemos obedecer esa voluntad. Queridos hermanos, ustedes y yo cuando oremos, que nosotros les decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ustedes, hay muchas personas que oran esto sin saber el significado de esto. Cuando nosotros venimos a la iglesia por primera vez, nosotros aprendemos el Padre Nuestro. Pero el hecho, hay muchas personas que solamente han aprendido esto y ya. Pero la verdad es que esta es nuestra fe. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa voluntad que se realiza en el cielo y que se realiza en la tierra, todo esto es la voluntad que el Hijo de Dios ha hecho. Toda esa obra que el Hijo de Dios ha hecho y ha obrado son esa voluntad de que Dios ha creado desde antes de la eternidad en los cielos. Esa voluntad que ha planeado y ha determinado. El Hijo en esta tierra viene y hace exactamente como ha sido planeado. Ese Verbo cuando viene en esta tierra, naciendo como hijo de hombre, y luego al morir en la cruz y a resucitar. Estos tres procesos es la voluntad que el Padre ya ha determinado en el cielo y se hace exactamente en esta tierra. Por eso, hágase tu voluntad con el cielo y así también en la tierra. Esto se está hablando de esa voluntad que Dios hizo, que Jesús hizo, estas tres voluntades que hizo en esta tierra. Vamos a decir todos juntos,
la voluntad 하나님의 뜻이 de Dios, 하늘에서 이루심 같이 que fue hecha como en el cielo, así también, 말씀이 출생하고 cuando el Verbo se hizo carne y nace en esta tierra, es colgado en la cruz y muere 그것이다. y resucita. 이것을 다 이루되. 그래서 Esta es la voluntad de Dios. 대하여 Por eso cuando habla sobre Jesús, 누구라고 하느냐? entonces Dios pregunta, ¿quién? 불분하죠. Dice que es Jesús. Pero entonces hay muchas diferentes tipos de respuestas. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la resurrección. 그냥 그 성경이 있지. 그 Pues obviamente, la verdad, esto está escrito en la Biblia, pero ¿será que las personas creen? Y la verdad no conocen y no tienen exactamente lo que Dios, cuando Jesús dice que es la resurrección, sobre esta verdad que Él está hablando. O sea, menosprecian esta verdad. 나는 부활이요. Pero ¿qué fue lo que yo soy? La resurrección y la vida. 그 생명이란 말은 Pero cuando habla sobre la vida, 살 수 있다. ¿qué significa? Yo también los puedo salvar a ustedes. ¿Ustedes creen en esto? Entonces, sí, yo creo. 너희도 살리라. Entonces ustedes también podrán vivir. 사람들이 열심을 냅니다. Podemos encontrar muchas personas que se esfuerzan mucho en sus vidas de fe y pues en las vidas. Y cuando también oran, yo voy a orar por ti, yo y moriré por ti, yo moriré por ti, y yo también voy a sacrificar como por ti. 신앙 Entonces podemos encontrar todos nosotros en nuestra juventud, pues la verdad, nosotros con todo fervor, pues verdaderamente entregamos nuestra fe delante de Dios. 다 도망갈 겁니다. Por la verdad decimos, yo moriré por Cristo, yo moriré por Cristo. Pues estoy seguro de que todos, pues cuando están frente de la muerte, no podrán morir. Pero la verdad, todos tenían esa firmeza delante de la muerte. 예수께서 ¿Por qué? 따르거든. ¿Qué fue lo que dice la palabra del Señor? Cualquiera quien quiere seguirme tiene que tomar su cruz. Y por eso todos al escuchar esta palabra, entonces como yo también recibiré ese mandamiento de la muerte y también moriré. 그것이 자기 신앙의 Pero la verdad es que piensan de que la muerte es el fin de la fe. 그래서 사람들이 열렬히 Pero entonces cuando nosotros decimos, muchas personas dicen, tenemos que sacrificar delante de Dios, tenemos que obedecer delante de Dios. 일을 시키던 No importa qué hora, en qué deber Dios nos dice a nosotros, tenemos que obedecer toda la obra. Como todos dicen, como, ay Señor, llorando, como, ay Señor, yo voy a morir, yo voy a sacrificar, tratando de ser mártires. 누가 울으라고 했나요? Pero ¿quién dijo que lloren? 그러나 사람들은 너 열심히 하라면 Pues entonces las personas dicen, cuando piensan que tienen que esforzarse, piensan también, pues, automáticamente en el morir. 침례 요한 때까지 Pues la verdad es que cuando 구약의 성도들이 그들이 하나님께 할 수 있는 것은 lo que los Antiguo Testamento, lo que ellos pueden hacer delante de Dios es morir, pues entregar toda su fe como morir. Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice en Hebreos? Una vez que el hombre nace, tiene que morir. Ya la muerte es algo que se ha sido determinada. Pues la verdad es que no importa cuándo tú digas que vas a morir, tendrás que morir. El hecho de que mueras no significa de que por el hecho de que tú hayas dicho de que vas a morir, sino que en el momento que naces ya es determinado la muerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros? 그게 뜻없이 신앙생활하니까 그렇다 이 말이야. ¿Pero qué significa esto? Es por el hecho de que nosotros tenemos nuestra vida de fe sin ningún propósito. 그래서 지금 또 Esto es el resultado de una vida de fe sin propósito. 예수님을 바라보세요. 예수님. Hay muchas personas que dicen, miren a Dios, piensen en Dios. Y todos dicen, ay Señor, orando y llorando, diciendo, ay, tú moriste en la cruz. 거기서 못 박혀가지고 Y entonces dicen como, ay, tú, ese momento que tan doloroso fue para ti. Ay, cuánta sangre tú derramaste. Ay, pobrecito. 여러분 Queridos hermanos, 성화를 그린 사람들에게 보면 말이요. 예수 si ustedes ven a las imágenes o a las diferentes imágenes o dibujos de, pues, que
mueren, pues ven sobre Jesús en la cruz, pues ustedes van a poder ver que pues ellos solamente dibujan un poquito de la sangre, pues la verdad es que cuando todos piensan, la verdad el hecho de ser crucificado en la cruz, no solamente el hecho de pues un poco de gotas de sangre en su cabeza, sino la verdad es derramar toda su sangre. La verdad muchas personas piensan y verdaderamente dentro de sus corazones tienen lástima por Jesús. 십자가에 달려 죽으셨다는 지식은 La verdad, la sabiduría del hecho de que Jesús haya muerto en la cruz no es algo que 이것은 필라도가 일러준 거예요. Dios ha dicho, sino que es algo que Pilato ya había dicho. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, ¿qué fue lo que Pilatos dijo? Pues abajo de él, 로마어로 en el que Él es el rey de los judíos. Está también en el idioma de hebreo, y también en griego, y también en romano. 바로 예수가 오시기 전에 También antes de que Jesús haya venido, el hebreo, el griego, era algo que todos los israelitas pues conocían. Como el griego en ese tiempo, la verdad era el idioma común en todas las israelitas y también en toda en Asia en ese momento. 그다음에 노마는 Y también el romano, también como fue pues conquistado por Roma. Entonces también toda esa región, la verdad, conocía ese idioma, pues el romano. 전체 그러니까 전 Pero entonces, ¿qué significa cuando Pilato había puesto esto en eso delante de esa cruz? ¿Qué significa esto? Es que 예수 todo el mundo puede saber de que Jesús ha muerto. 죽었다는 소식을 들은 제자들은 Pero entonces los discípulos, al escuchar la palabra, esa noticia de que Jesús había muerto, 그래서 길에 todos ellos estuvieron y estaban llenos de la desesperación. 생각하고 뭐 이렇게 우러는 거 Pero entonces Jesús, al mirarlos a ellos, ustedes, ¿qué es lo que ustedes 소리요. te están temiendo y tienen esa desesperación dentro de ustedes? 죽였다. Pues la verdad es que todo el mundo conoce de que Jesús ha muerto y todos los discípulos están dentro de ellos con su dificultad. Pero luego dicen, luego de ser sepultado, ese 죽음의 alguien, 소식에 la verdad, pues la verdad es que la muerte para nadie es una noticia de alegría. 근데 오늘 사람들이 십자가에서 Pero entonces cuando piensan en Jesús dentro de la cruz, pues la verdad es que aunque cuando oran dicen, murió en la cruz, pues la verdad es que sin que ustedes se esfuercen, esta verdad es algo que todo el mundo conoce y es algo que Pilato ha anunciado a todo el mundo y también algo que también todo Roma había conocido y también fue escrito también en hebreo y también en griego. O sea, todas las personas en el mundo conocen, es una verdad que todo el mundo conoce. 그걸 우리에게 믿으라는 것이 아닙니다. Pero Dios no nos está diciendo que nosotros creamos esta verdad. Por la verdad, como eso es algo que ha sido ya determinado, entonces todos tienen que morir. Y es algo que todos conocen. 죽음에 대해서 그들이 몰라서 두려워합니까? Y también los incrédulos, ¿será que ellos temen por la muerte? ¿Porque no conocen sobre la muerte? 그림자도 없어지는 게 Es porque ellos conocen sobre la muerte. Ellos es la razón por la que temen sobre ello. 아. 그러나 노마어나 Pues la verdad es que en romano, o en griego, o en hebreo, 죽었다고 전해졌지만은 es algo que anuncia, que fue escrito de que Jesús había muerto. 나는 성 Pero ustedes y yo, por medio del Espíritu Santo, 예수가 부활했다는 사실을 우린 creemos y sabemos y confesamos de que Jesús ha resucitado. 직접 나는 ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la resurrección. 내가 이 다음에 죽으면 Y en el momento en que yo muera, yo en 3 días volveré a resucitar. Él es la resurrección. La resurrección. 를 이었다 그 말. ¿Qué significa esto? Que ha vencido la oscuridad del Hades. Que ha vencido la potestad de los Hades. Nosotros sabemos de que el universo se le llama Hades. 무덤은 한번 O sea, que significa la oscuridad, o sea, es la tumba.
살아나올 자가 없죠. ese sepulcro. Una vez de que una persona ya es sepultada en la tumba, no podrá volver a nacer. Pero entonces, en cambio, ¿qué dice? Cuando habla sobre la iglesia, ¿qué es lo que dice? Esta roca edificará mi iglesia y nada, y las potestades del Hades no van a pobrecer sobre ella. 가둬두고 꼼짝부터도 묶어놓을 수가 없다. O sea, de que la iglesia no puede ser pues encerrada dentro de este Hades, de esta oscuridad, sino de la misma forma como Jesús ha salido y ha vencido a la muerte. Entonces también la iglesia podrá verdaderamente 나온다 이 말이에요. vencer y destruir toda oscuridad y todo el Hades. ¿Cuál es nuestra fe? Ustedes y yo tenemos esa fe de que nosotros podemos tener y vencer la muerte. Nosotros podemos vencer la muerte. 그러니까 죽음을 이기는 믿음에게 내가 Tenemos la fe de que nosotros podemos vencer la muerte y toda oscuridad. 죽어도 괜찮아 하는 그런 No es el hecho. Eso no significa de que, yo no tengo ningún temor porque no voy a morir. Sino que es la verdad de que yo tengo dentro de mí, tengo esa vida y yo voy a poder vencer la muerte. 부활을 이루어서 Nosotros por medio de la resurrección, nosotros te podemos vencer toda la potestad de toda oscuridad. 창세 22장에 보면 Que nos dice en Génesis 22, cuando habla sobre Abraham, que le dice cuando sobre Isaac, 그 자손의 que sobre esa es la semilla y sobre él viene, la que viene, el que podrá destruir toda oscuridad. El que podrá verdaderamente destruir es la puerta del Hades. 음부의 대문 빗장을 딱 껴 있는데 O sea, esa puerta que está cerrada, podrá abrir esa puerta y podrá salir de esa oscuridad. 수가 없어요. 그분이 나간 길로 그분 O sea, solamente por medio de ese camino. No habrá otro camino por el cual nosotros podemos salir de esa oscuridad. Solamente ese es ese camino. Y el único es la resurrección, solamente es Jesús. Vamos a ir todos juntos. La resurrección solamente es Jesús. 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 Así es. Jesús es el primer fruto de la resurrección. 들어가 있어야 Por eso nosotros tenemos que entrar dentro de Jesús para que nosotros podamos recibir la resurrección. 실이 Las personas que cosen, 들어갑니까? ¿será que 저야 바늘 el hilo puede pues cruzar la ropa? O sea, necesita la aguja para que ese hilo pueda traspasar 되어 있으므로 pues la ropa. De esta misma forma, nosotros tenemos que estar dentro de Jesús para que nosotros podamos 하는 겁니다. cruzar esa puerta de la oscuridad, del Hades. Esa es la razón por la cual nosotros recibimos el bautismo. 그래서 침례받을 때 En el momento que nosotros recibimos el bautismo, 요한의 침례는 el bautismo de Juan el Bautista es 성령으로 침례 준다 이렇게 말씀했죠. el bautismo por el agua y el bautismo por Jesús es el bautismo por el Espíritu Santo. 침례 요한은 Pero la verdad es que el bautismo de Juan el Bautista, cuando el momento en que es pues sumergido en el agua, 꺼내주는 자가 없어요. no hay nadie que lo puede sacar. 그래서 나는 죄인이라고 하는 Por eso, ¿qué significa por medio de este bautismo? Y que uno sabe que uno es pecador. Pues el pecador tiene que morir. O sea, no puede volver a vivir. 그래서 난 죽었다. Por eso, uno por este bautismo, ¿qué sabe? Yo he muerto. O sea, es el confesar de que yo he muerto. Pero luego Jesús, 이 침례 때 사람 a esta persona que ha muerto, pues sí que está debajo, ha sido sumergida en el agua, ahora vuelve a salir de ese agua, pero por medio del Espíritu Santo. Pero ¿a dónde vuelve a salir? No volverá al mundo, sino ese momento que sale del agua. ¿A dónde sale? 예수에게로 나온다. O sea, 예수에게 sale por dentro y entra dentro de Jesús. Eso que nos dice en Romanos 6, que nosotros no somos unidos a Jesús. Ese bautismo de Juan el Bautista, 죽는 것을 하는 eso tiene esa obra de que uno muere, 인해서 난 죽었다. de que uno por medio del pecado muere. 새끼들아. Como, tú quieres 그랬지만은 오늘 generación de víboras, tú has muerto por el pecado.
Pero ahora uno luego por medio del bautismo del Espíritu Santo, 물론 우리는 침례를 받던데 aunque nosotros recibimos el bautismo por medio del agua y nosotros morimos, 물 위에 올라올 때 pero en el momento que nosotros salimos del agua, no, el Espíritu Santo 나오시 때 hace que nos toma sobre, no hace que nosotros podamos salir de esa agua. Y donde nosotros entramos dentro de Jesús y nosotros nos unimos en Jesús. Por favor, queridos hermanos, ustedes es algo que nosotros tenemos que experimentar. Esta es la razón por la cual recibimos el bautismo. 시험이라는 겁니다. El bautismo no es solamente una conciencia, solamente es una experiencia. Vamos a decir todos juntos. El bautismo, por favor, con voz alta, vamos a decir más fuerte. El bautismo 의식이 아니고 no es una conciencia, 시험이다. sino es una experiencia. 시험이에요. Así es la experiencia. 그래서 여러분 내가 침례 받았다. Cuando nosotros decimos, he recibido el bautismo, 이제 entonces, ¿qué es esto? Es el mostrar delante de las otras personas, es testificar antes de las personas. Y también las personas, uno al bautizarse, uno tiene que tener los diferentes testigos. ¿Qué significa verdaderamente el pues tener a los diferentes testigos? El ser es algo es objetivo, es algo que es verdadero. 예수의 부활에 연합한 사람이다. O sea, ¿qué significa? Es que uno se ha unido con Jesús. Es el hecho de confesar esto. Si nosotros vemos al Papa de Roma, nosotros podemos ver de que ellos pues no aceptan el bautismo, sino que ellos dicen que uno tiene que tener, pues recibir la aspersión. 거부하고 나는 예수 Pero la verdad es que yo niego esto y yo sigo el bautismo que Jesús nos ha mandado. 30년경에 저 로마 교황이 침례 받겠다고 하는 청년들에게 Y también, por la verdad, en ese momento en el cual, cuando el Papa vio de que las personas que reciben el bautismo y no la expresión, habían pues en esa pues una época en la cual los jóvenes pues decían, se negaban de recibir la expresión y dijeron que iban a recibir el bautismo que Jesús había ordenado. Pero entonces el Papa dijo, sí, está bien, ok, entonces denle el bautismo, pero en el momento en que ellos son sumergidos en el agua, dejémoslos por 10 minutos. ¿Por qué pasará si uno es sumergido en el agua por 10 minutos? En ese momento pues obviamente morirán. Pero por eso en ese día, las personas que recibieron el bautismo, esas 10 personas que recibieron el bautismo, en ese momento, todos ellos murieron, aunque recibieron el bautismo. Vino uno, recibió el bautismo, y luego vino otro y también murió. 200년 동안 약 5천만 명의 Y también eso ocurrió por más de 1,100 años. Y la verdad, 5천만 명이 된다는 habieron más de 5,000 personas que murieron recibiendo el bautismo de esta misma forma. 그 지하실에 있는 책에서 나온 책은 8천만 명이 Pero la verdad, y eso es una verdad que fue revelada luego de un tiempo, que no fueron 500,000, sino 80,000 pues, personas que habían muerto. Y esto es una información que fue descubierta dentro de las diferentes informaciones, pues, que son 몇 분 있어야 될까? dentro, pues, 몇 분 있어야 될까? en el catolicismo. 한 10분씩 눌러줄까? ¿Será que cuánto uno tiene que recibir cuando uno recibe el bautismo? ¿Cuánto uno tiene que estar sumergido en el agua? ¿10 minutos? ¿Quieren ustedes? 사람 침례할 때 Cuando yo doy el bautismo, 그대는 예수와 함께 십자가에 yo digo de que uno muere junto con Cristo y luego en el mismo instante pues yo lo 이제 pues saco del agua y digo, y tú ahora te has unido con Cristo y has venido. 나올 때도 Pero hay muchas personas que han sido sumergidas en el momento comienzan como, ay, y quieren salir instantáneamente del agua. 그 1초 Pero así es, por la verdad ni siquiera pueden aguantar ni un segundo. Por la verdad es que en ese segundo, en el momento en que es sumergido en el agua y luego está levantado del agua, en ese instante, 지옥입니다. la verdad es que es una diferencia como del infierno y del cielo. 제가
육체에 속한 정욕의 사람. ¿Por qué? Porque ese momento que esa carne que viene, que tiene todos los deseos de la carne y todas las cosas que pertenecen de la carne son sumergidas en ese instante en el agua. Y no es el hecho de volver al mundo, 환영해 준다는 뜻이에요. sino es entrar en Cristo en ese instante. Por eso las personas luego al subir del agua, todos juntos nosotros aplaudimos y también los ángeles aplauden. Es porque es algo glorioso. ¿Por qué? Porque en ese momento en que sale del agua, cuando vuelve a salir del agua, no significa de que uno vuelve al mundo, sino que uno se une con Cristo, que uno entra en la resurrección. 그래서 우리의 믿음은 부활이요. Por eso nuestra fe es la resurrección, que nos dice en 1 Corintios 15, que nuestra fe es la resurrección. 우리가 부활이 없다면 Pero que nos dice en la palabra de Dios, si nosotros no hubiéramos tenido la resurrección, 전도가 무슨 소용이 있으며 entonces ¿qué? Toda nuestra prédica, todo el hecho, todo el predicar, el sacrificarnos, el limitarnos, en vivir, el vencer en esta carne, todo sería en vano. 불쌍한 사람이다. O sea, nos convertiríamos en las personas más menospreciadas, más tristes en esta tierra. 행복한 겁니다. 부활. Como nosotros tenemos la resurrección, nosotros tenemos el gozo. Nosotros somos gozosos y felices porque tenemos la resurrección. Dios ha hecho muchas veces a ustedes que no digan sobre, pues, la cruz. 향하여 죽음을 ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas que tenemos nuestra meta en la muerte, en la cruz. 거기 가면 죽는 줄 알면서도 가는 것은 El hecho de que nosotros vamos delante hasta esa meta, 바울이 말하기를 빌립보서 3장에 que es la resurrección. ¿Qué nos dice Pedro? Que yo he tomado todas las cosas, mi pasado y todos nuestros deseos de la carne como basura, sino que yo voy ahora a esa meta que es la resurrección. Queridos hermanos, ustedes y yo, el hecho, digan amén las personas que van a la meta que es la cruz. 설계했는데 또 대답하네. Por favor, queridos hermanos, ya les he predicado a ustedes. 당신이 이제 신앙보단 십자가의 표대로 향하여 가시면 Digan amén las personas que tienen su vida de fe, que van a la meta hasta la muerte, la cruz. Queridos hermanos, 다시 한번 voy a volverles a decir, 정말 십자가에 죽기 위해 죽음의 las personas que están yendo a la meta, que es de la cruz y de la muerte, digan amén. 다른 교인들이 그럴 겁니다. 아이, Hay muchas personas que dicen en las otras iglesias, dicen como, hay muchas personas en esa iglesia niegan a la cruz, ellos no son cristianos. Pero queridos hermanos, las personas que van a la meta, que es la resurrección, que es la vida, 그처럼 como Jesús, que Él verdaderamente resucitó, que es la resurrección, digan amén. 당신의 자녀들의 부활의 표대로 Les digan amén las personas que verdaderamente quieren que sus hijos vayan a esa meta que es la resurrección. Digan amén las personas que desean de que toda su familia vayan a esa meta de la resurrección. Así es, queridos hermanos, nosotros vamos a la meta que es la resurrección. 복음서 이에 그 사람들이 죽음을 향하여 간 사람이 Si nosotros vemos en los discípulos, luego de que Jesús resucitó, ninguno de ellos ven a la meta que va de la muerte, sino que todos ellos van a la meta de la resurrección de la vida, para que ellos puedan vivir, para poder volver a vivir. 향해서 가는 기운 사람들이 그렇게 하는 거예요. O sea, todas las personas que puedan morir, como nosotros miramos, verdaderamente van a esa meta de la resurrección. Queridos hermanos, nuestra pelea en este mundo, qué tan difícil 여자들이 es. 말씀하신다. 십자가 지고 골고다로 죽으러 가실 때 En el momento en que Jesús lleva su cruz, pues cuando iba a Golgota, cuando vio a las mujeres que lloraban, ¿qué fue que Jesús dijo? Ustedes, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, 너와 내 자녀 sino lloren por ti y por tu descendencia. 그날이 닥쳐면은 ¿Por qué? Porque ese día en que venga verdaderamente morirá. 날이 올 것이다. Porque vendrá ese día en el cual vendrá la justicia y el juicio. 예수의 말씀하셨다. Así fue como Jesús dijo. 그래가 근데 거기서 왜 예수께서 예루살렘 딸들을 Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús dijo, hijas de Jerusalén? ¿Por qué dijo hijas de Jerusalén?
Nosotros en Jerusalén podemos encontrar a muchos hombres y a muchos hombres. Pero entonces, ¿por qué será que Jesús haya dijo hijas de Jerusalén? 그 무서운 날을 피하기 위해서 울라이어요. Porque dijo que nos está diciendo que nosotros lloremos por ese día en el que vendrá. 뱀에게 이르시되 Pero entonces, ¿qué nos dice en Génesis 3, 14 y 15? Cuando dice a las serpientes, ¿qué fue lo que les dice? 원수가 되고 그랬어요. Y te pondré enemistad entre ti y entre la mujer. ¿Qué significa Eva? 뜻입니다. Eva significa es la madre del viviente. O sea, habla sobre el espíritu. 그래서 뱀은 Y por eso a la serpiente, verdaderamente al juzgar, ¿qué le dijo? Y que esa serpiente verdaderamente atacará a la mujer. 라면 Y cuando la mujer vaya a tener a sus hijos, 고통과 tendrá esa dificultad al nacer, al dar a luz. Pero la serpiente, 아이를 밟고 verdaderamente, ¿qué dice? 걸어다니지도 못하게 Y entenderá entre tu amistad y la amistad en la tuya, 그러나 y te herirá en la cabeza y te herirá en la calcañar. 절에 말하고 있어요. Así nos dice en Génesis 3:15. Y luego que nos dice en Apocalipsis 12, 지난 주간에 읽었던 성경에도 como nosotros ya leímos la semana pasada, que nos dice que la mujer 죽이려고 삼키려고 que estará el dragón 여자를 atacará y estará una y otra vez atacará a la mujer para poder comérsela. 그러나 여자의 후손 Pero la descendencia de esa mujer, como dice, como en Génesis 3:15, esa descendencia, esa simiente de la mujer 싸우고 peleará con el dragón. 영원 여자의 후손들을 해하려고 Y el dragón verdaderamente 서 있더라. 세상 끝날까지 atacará hasta el fin del mundo a esa simiente de la mujer. Pues si nosotros vemos en el principio del mundo, podemos ver de que la serpiente, verdaderamente la serpiente que es pequeña y pues atacará, pero esa serpiente en el final del mundo que se convertirá como ese dragón. Pues si vemos en comparación, el dragón es mucho más grande que la serpiente. 공중 권세를 잡은 O sea, estamos hablando del que tiene la potestad en todo el universo, en toda la oscuridad. 12장 Por eso si nosotros vemos en Apocalipsis 12:9, cuando habla sobre el dragón, está hablando también sobre la serpiente. 그런 마귀랑도 También está hablando del diablo y significa Satanás. 성도들을 해하려고 Y él verdaderamente atacará una y otra vez a los santos. 하와는 뱀하고 싸우지만은 Aunque Eva en ese momento está peleando con la serpiente, 오늘 pero hoy en día la iglesia está peleando con el dragón, está recibiendo el ataque del dragón. 뭐라고 있습니까? Pero entonces Jesús, ¿qué es lo que dice? 자, 침례 요한이 독세이 자식들아 Cuando Juan el Bautista daba el bautismo, que dice, generación de víboras. 바리새인들을 향하여 Cuando habla sobre los fariseos y los escribas. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dice? Igualmente, generación de víboras. 피하거든요. Generación de víboras, hipócritas sos. Por favor, queridos hermanos, nosotros en este momento, en nuestra vida de fe, cuando nosotros peleamos, no estamos peleando con la serpiente, sino estamos peleando con el dragón. Nuestro espíritu está peleando con el dragón, pero si no vence, 여자가 나온 예수 그리스도의 증거를 가진 자들이 solamente las personas, esa descendencia de la mujer que tienen ese testimonio de Jesús podrá vencer. 운배의 권세자입니다. El dragón es el que tiene la potestad de la oscuridad. 감히 우리 이기지 못하는 Pero nosotros tenemos que construir esa iglesia que no podrá, que la oscuridad de la no va a poder prevalecer. Y tenemos que vencer. 이기지 못하는 반석에서 예수 Y por eso, esa iglesia de Jesús, que verdaderamente, que la oscuridad no podrá prevalecer, tiene la llave del reino de los cielos. O sea, tiene ese secreto de la sangre, del reino de los cielos. O sea, tiene esa sangre. 그리스도의 교회 Y es la iglesia de Jesús. Y solamente 라고 말했더니 la iglesia de Jesús es la que tiene esa llave de
del reino de los cielos que nos dice Mateo 16. Queridos hermanos, nuestra pelea es algo muy fuerte, que nos dice en Hebreos 5, que nos dice que nuestra pelea no es contra la carne y contra la sangre, sino con las potestades de esta tierra. Por favor, todos de pie. Nuestra fe solamente es la fe de la resurrección. Por favor, queridos hermanos, el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos la certeza de esta fe de la resurrección. Por favor, queridos hermanos, por favor, nosotros tenemos que ser de otra vez, tenemos que volver a nacer por medio de esa sangre, esa fe de la resurrección. Todas las cosas que aman. 부활의 능력이 Vamos a orar en ese momento para que yo y mi descendencia, para que mis hijos y yo, para que nuestra familia y yo podamos tener ese poder de la resurrección. Vamos a orar todos juntos.